Es todo. Qué bueno que podemos estar reunidos el día de hoy para compartir la palabra de Dios. Si puedes poner la siguiente. El día de hoy quiero hablar contigo. El tema del mensaje es una pregunta. ¿Estás viviendo para morir o estás muriendo para vivir? Y ahorita vamos a ver de qué se trata esta reflexión, porque tristemente vemos hoy día mucha gente que pareciera que está viviendo para morir, ¿sí? Vivimos en una temporada, en una época en donde parece que vivir se trata de vivir con prisa para morir, ¿sí? Como si el objetivo fuera exprimir la vida al máximo, aunque eso en una manera nos destruya. ¿De acuerdo? De eso vamos a hablar. Vemos tristemente personas bebiendo sin control, experimentando sin límites o tomando experiencias extremas tratando de llenar vacíos. Eso es lo que vemos. Consumiendo cosas que destruyen nuestros cuerpos y nuestras mentes. Aún tú puedes ver generaciones antes de los 30 años haciendo cosas verdaderamente increíbles. Dejando con facilidad lo que pareciera su todo, así con una facilidad se desprenden de las cosas, tomando decisiones inexplicables. Yo recuerdo a una persona que trabajó donde yo trabajé. Esa persona la habían reclutado, tenía muy buena preparación, había hecho estudios sobresalientes, la reclutaron, casi le rogaron para trabajar donde yo trabajaba. Le dijeron, ¿qué auto quieres? Esto es lo que vas a recibir. Todo parecía increíble. Y a los 3 meses simplemente dijo, lo dejo todo. Y uno dijo, bueno, ¿qué pudo haber sido tan importante que la proyección que le iba a dar esta empresa, todos los beneficios que iba a adquirir? Simplemente dijo, es que esto no me interesa. Unos meses después, tratando de hacer un esfuerzo por recuperarla, dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Pues compré un carrito ahí cualquiera y pues a veces lo tomo y estoy de Uber. Y pues en ocasiones me dedico a estar ahí cuidando mis perritos y demás. Y no que sea malo dedicarse a estar de Uber o cuidar perritos. Lo que está mal es que había proyectado toda una vida para una dirección. Le estaba promoviendo, digámoslo así, una de las vacas sagradas del sector donde yo trabajaba, como una gran promesa, proyectándola en congresos, etcétera, dejando sus estudios incluso de doctorado, porque simplemente de la nada no le pareció. Pero el problema no es renunciar a algo, el problema es renunciar a algo cuando no tienes un por qué renunciar. ¿De acuerdo? Y entonces lo más triste es que cuando tú preguntas, ¿cómo estás? Muchos responden así, bien, entre comillas. Si tú puedes ver en la parte de abajo, roto, inútil, solo, confundido, al borde de romper en llanto, traicionado, con un vacío, derrotado, triste, cansado, pero la gente responde bien. Eso es lo que responde la gente. Por dentro están hechos un desastre, pero responden bien. Y no es que quieran morir, es que no saben para qué vivir. Ese es el problema. Y tal vez algunos de los que estamos aquí nos estemos identificando con esto. Tal vez otros digan, eso era mi vida en el pasado. Pero la Biblia lo que nos dice es que esa pudiera ser la condición de los que no conocen a Dios. Pero tristemente algunos que conocen a Dios no saben cuál es su propósito. No saben para qué conocieron a Dios. Porque viven gobernados por un espíritu que no es el de Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque la Biblia nos muestra algo muy claro. Hay personas que viven físicamente muertas espiritualmente. Andan por la vida como zombies, secos completamente. Y hoy, yo no sé, a lo mejor ya me voy a regresar. El día de ayer hubieras visto, me tomó todo un desafío haber predicado a una generación de jóvenes de 13 años en adelante.
y tratar de buscar ejemplos que ellos, y vocabulario que ellos entendieran, pero yo sé que la mayoría de los que están aquí el día de hoy van a entender que cuando yo les diga que cuando yo crecí, yo fui educado con un monito llamado Elmo, y con unos amiguillos que tenía, y que de repente en su programa decían, la palabra del día de hoy es, y todo el capítulo te lo trataban acerca de una palabra. Bueno, pues toma nota porque el día de hoy voy a hablarte de una palabra, y no soy Elmo. El día de hoy te voy a hablar de la palabra astucia. Si puedes poner la siguiente, por favor. Quiero que pongas mucha atención en qué es la astucia. La audacia, ¿sí? La audacia es la capacidad de actuar con valentía, firmeza y determinación para emprender acciones poco comunes y difíciles, superando el miedo y asumiendo el riesgo. Eso es la audacia. Y necesitamos hoy día gente audaz. La palabra de hoy es audacia. Dice la Escritura que el Señor Jesús en su momento dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, yo te diría solo los audaces lo arrebatan. El día de hoy vivimos en un tiempo en donde el reino de Dios sufre esa violencia, pero necesitamos de gente audaz, es decir, gente valiente, firme, determinada a emprender acciones poco comunes y difíciles, superando sus miedos y asumiendo el riesgo. Eso es lo que buscamos, porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Gente audaz. Y si tú estás tomando nota, llévate esa definición porque eso le va a dar sentido a lo que vamos a leer el día de hoy en la Escritura. Si tú estás conmigo, quiero que vayas y puedes poner la siguiente. El texto del día de hoy es la carta a los Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Si tú traes tu Biblia, yo el día de hoy voy a tomar una nueva traducción viviente. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Cuando tú lo tengas ubicado, ponte de pie. Vamos a honrar la palabra de nuestro Señor y vamos a leerla. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y dice la Escritura, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todavía vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra, por la capacidad que nos das de leerla y por tu Espíritu Santo que hoy día nos va a ayudar no solamente a comprenderla, sino a obedecerla.
Gracias, Señor, por este lugar y por todos los lugares que como Nueva Vida se reúnen, tanto en Chicago, en España, en La Habana, Cuba, en Osorno, Chile, en Matagalpa, Nicaragua, en Lima, Perú, y aquí en Querétaro, tanto en San José, en el centro, y aquí en Corregidora. Padre, gracias por esta familia de fe, pero también oramos por cada lugar donde tu nombre es exaltado. Oramos para que tus hijos puedan recibir tu dirección y puedan no solamente hacer tu voluntad, sino terminar tu obra. Anhelamos tu venida, pedimos que seas tú quien nos dirija a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, el Señor. Puedes tomar tu asiento, por favor. Y si tú estás tomando nota, como siempre lo sugiero, trae tu Biblia, trae algo donde anotar. Como tú sabes, los mensajes se graban para Spotify, para Facebook, para YouTube, con el propósito que estemos repasando lo que Dios nos ha estado hablando. Si tú eres parte de esta iglesia, debes de estar repasando lo que Dios está hablando. No basta con que vengas un domingo, 40 minutos, oigas el mensaje, te salgas y te desconectes. Tal vez vayas y escuches más predicaciones, pero no vayan a ser las mismas que estamos oyendo todos. Entonces no vamos a poder estar haciendo lo mismo. Por eso lo importante es estar atendiendo la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo quiero platicar contigo de parte de Dios, si tú puedes poner atención, el punto número 1, es que la audacia viene cuando recuerdo que estuve muerto. Esa audacia, esa firmeza, esa valentía, ese seguir adelante va a venir cuando yo recuerdo, cuando estuve muerto. Versículo 1 al 3 de lo que acabamos de leer, si lo puedes poner, por favor. Dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus malos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. La siguiente, por favor, dice el versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y lo que tú puedes ver aquí es que Pablo comienza el capítulo 2 recordándonos algo incómodo. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos una historia. No empieza hablando de bendiciones, empieza hablando de muerte. Dice claramente, versículo 1, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esa era tu condición, esa era mi condición. No dice confundidos, no dice que estábamos heridos, dice que estábamos muertos. ¿Y qué significa muerte? Lo que significa aquí muerte no significa dejar de existir solamente. La palabra griega utilizada en este pasaje, necros, significa separación. Es decir, separados de Dios, lejos del propósito por el cual Dios nos había creado. Eso es lo que significa. Tú y yo vivíamos vidas lejos, muy lejos del propósito para el cual Dios nos había creado. Y fíjate lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, o es decir, Dios por medio de Pablo, si puedes poner la siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, eso para lo cual nos creó, nadie lo iba a poder alcanzar. Todos hemos pecado. Y yo siempre he dicho, existen básicamente tal vez tres tipos de personas. Los que pecan y lo reconocen, los que pecan y no lo reconocen, y los que pecan y no saben que están pecando. Pero todos pecamos, todos pecamos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Entonces, la muerte espiritual era nuestro estado natural. Esa era la forma en la que vivíamos. Lo que dice la Escritura es que seguíamos un espíritu de desobediencia. ¿Sí?
Diablo significa enemigo, el que se opone, el que resiste. Vivíamos bajo la influencia de algo que se oponía y se resistía a Dios y a su propósito. Entonces tú y yo teníamos una vida sin Dios que parecía normal, que decíamos, bueno, pues así lo vive todo el mundo, así son las cosas, yo soy así, pero en realidad estábamos caminando hacia una vida eterna separada de Dios. Arrepentimiento significa darse media vuelta, es decir, yo voy contra la voluntad de Dios, Dios se encuentra en este lado, yo voy contra su voluntad, me arrepiento, me doy media vuelta y me vuelvo a Dios. Eso es lo que nos refleja la Escritura. Y Romanos, en esa carta Pablo está diciendo en el capítulo 6:23, la paga del pecado es muerte. Es decir, ir en contra de la voluntad de Dios me va a llevar a una separación de Dios, a una muerte, a una separación eterna. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y no sé si lo estés viendo, ¿puedes ver en dónde te encontrabas? Si es la primera vez que estás escuchando un mensaje acerca de Dios, ¿puedes ver dónde te encuentras en este momento? O la pregunta para ti sería, ¿te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿O ya se te ha ido olvidando? ¿O ya romantizaste un poquito el pasado de donde venías? A lo mejor ya has ido dejando de odiar aquello que casi te destruye. Incluso has podido decir, bueno, tampoco es tan exagerado. No es tan malo. Si puedes poner la siguiente, piensa en esto. Nunca viviremos con audacia si olvidamos de dónde nos rescató Dios. Nunca te va a salir el valor, la firmeza que se necesita, la disposición de correr los riesgos. Nunca vas a despertar en una vida audaz si empiezas por olvidar de dónde te sacó Dios. Y esto es muy sencillo. ¿Sí? Una persona rescatada de haberse ahogado nunca bromea con el agua, ¿sabes? No te va a tolerar un mínimo chistecito al respecto, porque él sabe que él estaba jugando en ese momento. Sabe que estuvo a punto de morir de ello. Pero si tú saliste de beber y ya empezaste a olvidar lo que te empezó a costar, a algunos les costó el trabajo, a algunos les costó una familia, a algunos les ha costado un riñón. No lo sé si fue la bebida, una adicción, una mala práctica, un abuso, un maltrato. Ya se te olvidó lo que costó. Porque eso no es para vacilar. Entonces, la pregunta para ti, para mí, ¿estoy tratando de revivir cosas que Dios ya mató? ¿Estoy negándome a morir a esa vieja naturaleza? ¿He confundido la libertad con volver atrás? Recordar que estuvimos muertos nos mantiene humildes, y la humildad va a ser la base de una fe audaz. En otras palabras, el temor es lo que te va a mantener vivo con un corazón audaz. El temor es la reverencia, no el miedo. La reverencia a aquel que te tomó en la condición que te tomó, te rescató y te dio una nueva vida. Es lo que te va a mantener en una fe audaz. El segundo punto, si tú estás tomando nota, por favor, si lo puedes poner. La audacia va a nacer cuando entiendo cuánto Dios me ama. No solamente basta con saber de dónde me sacó, sino que Él lo movió a sacarme de ahí. Esto es amor. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, si puedes poner la siguiente, por favor. Dice lo siguiente:
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. La siguiente, por favor, dice, versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. ¿Te das cuenta todo lo que ha hecho Dios por ti? ¿Te das cuenta de dónde te sacó? ¿Te das cuenta que no le importó? Que aún con ello dispuso volverte a unir a Cristo. Aquí viene uno de los giros más poderosos de toda la Biblia. Inicia el versículo 4 diciendo, pero Dios. Es decir, no importa dónde estabas, pero Dios. Cuando no había esperanza en tu vida, cuando no lo merecías, cuando estabas muerto, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, dice el versículo 4. El versículo 5 dice, nos dio vida con Cristo. Y esto lo cambia todo, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque no fue ni se trató de un arrepentimiento perfecto. El cambio de vida no vino porque hayas hecho una oración correctamente. Yo no sé si fuiste el tipo de persona como yo, que recién que fue a un encuentro con Dios en una iglesia, le dijeron, haz esta oración. Y yo me paré y cuidé cada palabra, procurando que no me fuera a salir del guión, porque no vaya a ser que no fuera a ser salvo. Y de repente iba a otro lugar, o fui a otro momento, y alguien hizo la misma oración o la misma invitación, pero oró diferente. Y yo dije, caray, me faltó esa palabra o esto, y la volví a repetir, porque yo quería estar seguro que iba a ser salvo. Pero no fue por una correcta oración de arrepentimiento. Él no esperó a que yo cambiara primero, sino que así me tomó. No fue mi conducta. Él no esperó a que yo fuera una mejor persona. Así me tomó. No fue mi esfuerzo. Él no esperó a que yo pusiera en orden toda mi vida. Así me tomó. Pero Dios, que es rico en misericordia, fue su amor. No fue lo que yo hice, fue su amor. Si puedes poner la siguiente, la carta a los Romanos, en capítulo 5, versículo 8 dice, cuando todavía éramos pecadores, no cuando habíamos dejado de serlo, cuando todavía éramos pecadores. Aún así, Cristo murió por nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos señala que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué te costó? ¿Qué me costó? Nada. Eso fue gratis, pero eso no significa que no haya costado. No nos costó a nosotros, pero le costó a Él. Cristo murió por ti y por mí, para que tú y yo pasáramos de muerte a vida. Y cuanto más entiendo cuánto me ama Dios, más audaz puedo ser para vivir para Él. Aquel que no es atrevido a compartir su fe, aquel que no es atrevido a cambiar, aquel que no se atreve a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabes que mucha gente no comparte su fe porque dice, es que mi vida está hecha un desastre, ¿cómo voy a compartir mi fe? Compartir mi fe en esa condición es como decir, te recomiendo esta medicina, no me ha resultado a mí, pero te puede funcionar a ti. No, tenemos que ser congruentes, pero cuanto más aprendo de cuánto me ama Dios, más valiente puedo ser para compartir mi fe. Y yo creo que todos aquí alguna vez pasamos por experiencias amorosas, no estoy seguro, pero todos sabemos muy bien la diferencia entre amar a una persona para que te ame,
¿Alguna vez amaste a alguien que parecía que no le interesabas y lo amabas y lo amabas y lo amabas, esperando que te correspondiera? ¿Lo viviste? Eso es horrible. Tú sabes la diferencia de amar a una persona esperando que te ame, a lo que es amar a una persona porque te amó primero. Yo creo que estuviste del otro lado. Cuando la entrega viene primero, la respuesta es para corresponder ese amor. No que le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero, dice la Escritura. Si puedes poner la siguiente, entonces aprende que el amor de Dios no se gana, se recibe. El amor de Dios no se gana, solo se recibe. Entonces, cuando una persona me dice, es que yo siento que Dios me ama, le digo, no, lo que yo siento más bien es que tú no conoces a Dios, porque si lo conocieras, te darías cuenta de tal manera que Dios te amó. Si tú sientes que Dios no te ama es porque no lo conoces. Cuanto más entiendes cuánto te amó Dios, entonces no sirves por miedo, no obedeces por culpa, no caminas con inseguridad. El orgullo se cae porque no se trata de ti y entonces toda la gloria es para Dios. Gloria a Dios. Si dependiera de ti y de mí, ¿dónde estaría el prestigio de Dios? En el suelo. Pero Dios no solamente ha levantado su prestigio, sino te levanta la cabeza, te levanta con Él. Toda la gloria es para Dios. Entonces, las preguntas para nosotros serían, ¿estoy tratando de ganar algo que ya me fue regalado? ¿Ese es el tipo de vida cristiana que estoy llevando? ¿Estoy tratando de vivir como un esclavo en vez de como un hijo de Dios? ¿Me cuesta creer que Dios me ama tal como soy, pero que no está conforme en cómo soy, sino me quiere llevar a ser como Él es? Porque la audacia no va a salir de tu desempeño, va a nacer de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Si tú estás tomando nota para terminar el punto número 3, si lo puedes poner por favor. La audacia se ve cuando vivo con propósito. No solamente basta saber de dónde me sacó y cuánto me amó, sino que va a salir cuando yo viva con una mente clara de cuál es el propósito. De hecho, si puedes buscar en YouTube, tal vez no sé si esté, pero en Spotify, prediqué hace algún tiempo un mensaje que se llamó Cuando conozco el propósito, todo tiene sentido. Basta con que tú lo encuentres, porque la audacia, el valor, el arrojo, la firmeza, el atrevimiento por las cosas de Dios, por hacer su voluntad, van a venir cuando tú conozcas tu propósito. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, si puedes poner la siguiente, por favor. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esto no tiene ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él tenía un plan. Él había dispuesto de buenas obras para que anduviéramos en ellas. Entonces, si puedes poner la siguiente, entonces piensa en esto. Somos salvos por su gracia, mediante la fe, y no es por obras. Pero salvos para algo, no nada más de algo. Sabes que mucha gente viene aquí buscando huir de algo, ser salvado de eso, pero sin una idea para qué fue salvo. Y nuestro deber aquí es enseñar a la gente
que no debe de salir de donde salió nada más porque sí. Es tanto como si yo fuera un muy buen abogado y me diera cuenta que no hay manera de sacar a alguien de la cárcel, porque la justicia dice que tiene que pagar. Pero yo me atreviera y dijera, es más, te voy a dar salida, yo voy a quedarme a cubrir tu condena, tú sal. Y sacarlo, y no haberlo transformado. ¿Qué crees que va a pasar con esa persona que dejas libre? Va a volver a hacer la vida que ha venido haciendo toda la vida. Y Jesús no fue y tomó tu lugar para que tú salieras a seguir haciendo la vida, sino que vino a darte un propósito con ello. Eso es el concepto completo de redención. Alguien que vino, te salvó, pagó por ello, te dejó libre, pero te dio un propósito. Entonces dice el versículo 10, somos la obra maestra de Dios. Lo mejor que puede hacer Dios. Lo más difícil de toda la creación somos nosotros en esa transformación. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó. Entonces no somos salvos por hacer, pero sí somos salvos para hacer. Dios no te salvó arrancándote del mundo, sino te salvó para enviarte al mundo, a quienes todavía no tienen una relación con Él. Si tú lees el pasaje de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versículos 26 al 28, tú puedes ver ese mismo propósito. Dice Jesús que Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, si la Escritura dice que ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos, ¿tú qué crees que Dios está esperando de ti y de mí? Imagínate que por un momento alguien viniera hoy y te contratara y te dijera, oye, te voy a contratar, te voy a pagar para hacer un hoyo y que todos los días tengas que palear y que tengas que sacar la tierra y hacer un hoyo. Y tú cavas y cavas y cavas y al final de cada día no ves a dónde lleva ese hoyo. Y entonces de pronto preguntas, oye, ¿para qué estoy cavando ese hoyo? Imagínate que el que te contrató te responda, para nada. ¿Tendría sentido tu vida? ¿Te sentirías bien solo con estar ganando algo? Porque no basta con hacer algo y ser recompensado por ello, si no tiene propósito. Entonces, dime, ¿quién de nosotros desea pasar una vida haciendo algo para nada? Si Él vivió con propósito, ¿tú qué crees que Dios está esperando de nosotros? Entonces voy a terminar preguntándote, ¿estoy viviendo mi fe o solamente estoy asistiendo a un lugar llamado iglesia cada domingo? ¿Estoy dispuesto a servir, amar y a dar como Cristo lo hizo? ¿Te has preguntado dónde quiere Dios usarme hoy? ¿A quién quisiera que le compartiera acerca de mi fe? Porque si tú no vives preguntándote ese tipo de cosas, solamente estás cavando un hoyo. Voy a terminar con la última diapositiva, si la puedes poner. La vida cristiana no es vivir para morir. No estás viviendo aquí para cavar un hoyo, sino morir para vivir. Morir al pecado, morir al ego, morir al miedo, morir a la comodidad, para vivir audazmente, con una fe que realmente puede impactar a otros que van camino a la muerte sin Cristo.
Ese es el tipo de vida que debieras de estar viviendo. Ese tipo de vida, ¿sabes? Es una vida emocionante. Si la vida cristiana te está pareciendo aburrida es porque no estás viviendo audazmente. Cavar un hoyo es bastante aburrido, ¿sabes? Y puedes estar cavando un hoyo cristiano. Llamémoslo así. Entonces, yo no sé si alguien que está oyendo el mensaje, está viendo la transmisión o alguien aquí, nunca ha entregado su vida a Cristo y solamente está caminando por la vida como cavando este hoyo sin sentido. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Si tú ya alguna vez tomaste una dirección opuesta y te volviste a Dios, una dirección opuesta a la manera de vivir y te has vuelto a Dios, pero te has acomodado, has cavado ahora pero un hoyo cristiano. Es tiempo de volver a vivir una vida audaz, una vida que soportaba a veces vergüenza, familiares que decían, no, este ya se volvió loco, este ya va a empezar con sus cosas. Una vida que otros decían, es que no entiendo cómo le está yendo, pero todavía dice gloria a Dios. Una vida valiente, una vida atrevida. Porque si Cristo te dio vida, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con ella? Quiero pedirle al grupo de alabanza si puede pasar. Y quiero orar con aquellos que tal vez no han entregado su vida a Jesús. También quiero orar con aquellos que tal vez ya la han entregado, pero se volvieron atrás a cavar hoyos. Han empezado a vivir han empezado a vivir para morir, en vez de empezar a morir para vivir. Jesús dijo que el que quiera hallar su vida a causa de mí la perderá. Tienes que morir a esa vieja historia. Y tienes que empezar a vivir para Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde yo quiero orar con aquellas personas que están escuchando esto por primera vez, o que quizás ya lo han escuchado en una u otra forma, pero nunca han tomado una decisión consciente, una decisión verdadera, que no dependa de repetir buenas frases o buenas palabras, sino que dependa de confesar con su boca y creer verdaderamente en su corazón que Jesús es el Señor. Y que así como Él se levantó de los muertos, ellos se quieren levantar para una nueva vida. No solamente una vida eterna más adelante, sino una vida que empieza hoy a ser eterna. Dios, te pido por cada una de esas personas que en esta tarde están diciendo, Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que gobiernes mi corazón y que le des propósito. Que me des esa audacia para poder enfrentar lo que venga. No solo las adversidades, sino los adversarios. Ayúdame, Señor. Dame tu Espíritu Santo para poder vencer y no ser vencido. También, Padre, estoy orando con aquellos que el día de hoy se han acomodado o han decidido volverse en el nombre tuyo a cavar hoyos, perdiendo su propósito, perdiendo su destino. Y no porque vayan a perderse en una eternidad, sino que van a perder la oportunidad de entregarte buenas cuentas de todo lo que les has dado. Tú mismo les preguntarás, bueno, ¿qué hicieron con los dones, con los talentos que les entregué? Y algunos de ellos dirán, lo que hice fue cavar un hoyo y lo enterré porque tuve miedo, porque no fui audaz. Padre, te pido para que llenes de ese espíritu que no es de cobardía, sino de amor, de dominio, de poder y de dominio propio. Llénanos a cada uno de nosotros, Padre. Levántanos, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Levanta gente audaz en esta mañana, Padre, para gloria de tu nombre.
Te lo pido en el nombre de Jesús, el Señor. ¿Te acuerdas cuando inicié el mensaje? Te dije que algunas personas les preguntaban, ¿cómo estás? Y en automático decían, bien. Pero dentro con ganas de decir, estoy roto, estoy quebrado, estoy muy mal. Quiera Dios te regale encuentros divinos con esa gente. Y cuando te pregunten a ti cómo estás, no respondas con el mismo bien que ellos. Casi como eslogan de Herbalife o uno de esos. Pregúntame cómo estoy. ¿Sí? Pregúntame cómo estoy. Que le puedas decir, estoy bien, pero estoy bien ¿por qué? Porque estoy viviendo una vida con Jesús. Y esa vida tú la necesitas. Para pasar de ese bien a pasar este bien. Quiera Dios del día de hoy te haya movido para poder decir, tengo que ponerme las pilas. Porque no basta el bien que estoy viviendo. Quiero vivir verdaderamente una vida y una vida en abundancia. Que puedas decir nuevamente, pon en mí, Señor, lo mismo que pusiste en Jesús. Y hazme un siervo para tu gloria. Quiero que cantes esto una vez más, pero como una oración. ¿De acuerdo? En mí la misma mente. Padre Celestial, deposita tu Espíritu Santo sobre esta iglesia, Padre, sobre todo el pueblo que invoca tu nombre, Señor. Tú no has venido a poner una luz para que sea tapada o para que nosotros la tapemos, sino para que sea puesta en alto, para que sea vista de todos los hombres. Y cuando alguien venga y nos diga, yo quiero estar igual que tú, porque tienes un no sé qué, no lo puedo explicar, es una vibra, es una, no sé, pero yo quiero de eso, Señor. Que la gente venga a nuestro encuentro y diga, dame de lo que tú tienes. Y entonces tengamos algo para darle. Le podamos decir, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia.
que Dios te haga una persona audaz. Y entonces, como dice Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. ¿De acuerdo? Tú no andarás siguiendo señales, sino las señales te seguirán a ti. Dios te bendiga, iglesia.